You know, today we're going to be talking about exactly doing that. Hoy vamos a hablar exactamente de hacer eso, Trusting God with all of our heart. confiando en el Señor con todo nuestro corazón. You know, something that we need to understand this morning Algo que tenemos que entender en esta mañana is that trusting God es que en el confiar en Dios doesn't always mean inactivity. no siempre significa no estar activo. Trusting God means activity. Confiar en Dios significa actividad. It is to move in action, Es de movernos en and acción. that's what the Bible calls faith. Y eso es lo que la Biblia llama fe. But sometimes as Christians we say, I have faith in God, Pero a veces como cristianos decimos, tengo fe en Dios, but then we don't do anything. pero luego no hacemos nada. We'll say, I'm waiting for the Lord, Decimos, estoy esperando en el Señor, but we don't do anything. pero no hacemos nada. And sometimes that's true, Y hay veces que eso es verdad, but most of the times I have found pero la mayoría de veces he encontrado that real trust in God que la verdadera confianza en Dios requires action. requiere acción. And action is faith. Y la acción es fe. Because you trust in God, Porque confías en Dios you take some risks. y tomas riesgos. And so that's what we're going to be talking about here this Y morning. de eso vamos a hablar en esta mañana. In the third part of our series, En la tercera parte de nuestra serie, we're talking about how to take great risks. estamos hablando de cómo tomar riesgos grandiosos In order to move from good to great in God's eyes, para movernos de buenos a grandiosos en los ojos de Dios. we must Debemos take great risks. Tomar grandes riesgos. Look anywhere in the world Mira en cualquier parte del mundo that God is at work, que Dios esté obrando. and you will find that behind that work, Y vamos a encontrar que detrás de ese trabajo there were people who were willing to risk. habían personas que estaban dispuestas a arriesgarse. Think of any church. Piensa en cualquier iglesia. Think of any ministry. Piensa en cualquier Think ministerio. of anything great that has been done for God. Piensa en cualquier cosa grandiosa que ha sido hecha para Dios. It never happened Nunca ocurrió unless there was somebody willing to risk their lives for God. Nunca ocurrió al menos que alguien estuvo dispuesto a arriesgarse a su And vida. so, Faro, listen to me this morning. Entonces, Faro, escúchame en esta mañana. Nothing happens that is great Nada pasa que es grandioso, unless there are people willing to take a risk. al menos que haya personas dispuestas a tomar riesgos. And today we're going to learn how to take risks. Y hoy vamos a aprender cómo es que debemos tomar riesgos. And we're going to learn by talking about a helmet. Y vamos a aprender acerca de hablar como un casco, We're going to talk about a book. con un libro. We're going to talk about a tree. Vamos a hablar de un sueño. And we're going to talk about rice and eggs. Y también vamos a hablar de huevos y arroz. No, you got to say it right. Arroz y huevo. Arroz y huevos. Many of you are familiar with this passage in Hebrews. Ahora muchos conocen el pasaje en Hebreos, It's in chapter 11 and verse 6. en capítulo 11, versículo 6. There it tells us that it is impossible to please Ahí God nos dice que es imposible agradar a Dios without faith. sin fe. So if we want to please God, Entonces, si queremos agradar a Dios, we have to, what? Tenemos Use que- faith. usar la fe. And you have to utilize Y faith tenemos que usar la fe, not only at the point of your conversion to God, no solamente al momento de conversión hacia Dios, but if we are Christian people, pero si somos cristianos, we are a people who live by faith. somos un pueblo que vive por So fe. sometimes we forget that. Y entonces hay veces que se nos olvida We are esto. saved by faith, Somos salvos por fe, but we must live by faith. pero tenemos que vivir por la fe. This is a huge distinction, Esta church. es una gran distinción, iglesia. We are saved by Somos faith, salvos por la fe, but we are also called to live by faith. pero también se nos llama a vivir por la fe. Now, the writer says, Ahora el escritor dice, not that it is hard to please God without faith, no que sea difícil agradar a Dios sin but fe, it says it's impossible to please God pero ahí dice que es imposible agradar a if Dios you're not living a life of faith. si no están viviendo una vida de fe. In Romans 1:17, En Romanos it 1:17 says that the righteousness of God dice que la justicia de Dios is revealed from faith to faith. se revela de fe a fe. And then it says this, for it is written, Dice porque está escrito, the righteous shall live by faith. el justo por la fe vivirá. You know, and that's
in the Old Testament and in the New Y eso es en Testament. el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Just in the New Testament alone. Simplemente en el Nuevo Testamento You find it solamente. in Galatians chapter 3, Lo verse encontramos en 11. Gálatas In 3:11, Hebrews 10:38. en Hebreos 10:38. It says, the righteous shall live by faith. Dice, el justo vivirá por la fe. So in today's message, Entonces el mensaje de hoy, we're going to learn about what it means to live by faith. vamos a aprender qué significa vivir por fe. Because God is calling every believer to action. Porque Dios está llamando a cada creyente a actuar. Faith is action. Fe es acción. So how do we do it? How do we live by Entonces, faith? ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos por la fe? Well, today I want to answer that Hoy question. quiero responder esa So pregunta. if you're taking notes, Entonces, si están tomando notas, here is our first answer to that aquí question. está la primera respuesta a esa The pregunta. first thing we need to understand Lo about primero faith que tenemos que entender acerca de la fe is that real faith demands risk. es que la fe, la verdadera fe exige riesgo santo. Real faith demands risk. La verdadera Now, fe exige riesgo To santo. explain this, I need a couple of helmets. If you could bring them out. Para explicar esto necesito unos cascos, por favor, sáquenlos. Oh, thank you. Muy bien, gracias. I'm actually, you know what? You guys can wear them. ¿Sabes qué? Ustedes pueden usarlos. There you go. Muy Nice bien. helmet. Now, have you Buen ever thought casco. about this? ¿Han pensado esto? You know, the Bible tells us to put on our helmet of salvation. La Biblia nos dice que pongamos el casco de la salvación. You're happy we're doing this, huh? Sí, Because I was going to do it to you. porque me lo iba a hacer, por eso estoy feliz. But now we're doing it to them. Pero ahora se lo estamos haciendo a ellos. No, do it right. It's because Pastor Omar is such a loving guy. El pastor Omar es tan amoroso So it's hard for him to que do es this. difícil hacer esto. You know, have you ever thought about this? ¿Han alguna vez pensado en esto? Smart. Inteligentes. In Ephesians 6:17, En Efesios 6:17 it tells us to put on the helmet of nos salvation. dice que nos pongamos el casco de la salvación. Have you ever thought about that? ¿Han pensado en esto? If following Jesus did not require risk, Si el seguir a Jesús no requería riesgo, why are we commanded to wear protection? entonces ¿por qué se nos ordena a usar protección? Why are we commanded to ¿Por qué se wear nos ordena a helmet? usar un casco? Living for Christ Vivir para Cristo requires requiere a sense of holy risk. un sentido de riesgo santo. It would be foolish for a soldier to go out into battle without his helmet. Sería tonto para un soldado ir a la batalla sin un casco. And yes, the helmet of salvation protects us from knowing that we are saved. Y sí, el casco nos protege de saber que estamos salvos, But it also protects us pero también nos protege when we live by faith. cuando vivimos por fe. If following Jesus did not require risk, Si el vivir para Cristo no requiere ese riesgo, why are we commanded to wear a helmet? entonces ¿por qué se nos requiere usar ese casco? Look, there's brothers and sisters all over the world Hay hermanos y hermanas por todo el mundo who are wearing their helmet of salvation. que están usando su casco de salvación And they are risking their very necks for the gospel. y ellos están arriesgando lo próximo por el evangelio. I think those of us here in America, Yo creo que todos aquí, nosotros en los Estados Unidos, we too should put on our helmets for nosotros Jesus. deberíamos de poner nuestros cascos para Jesús. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? And how many say thank you to these young men? ¿Cuántos dicen gracias a estos Thank jóvenes? you. You may Gracias. go back and do your work. Pueden You can take it with you. regresar a hacer It's a trabajo. free gift from Faro Se lo Church. regalamos de parte de la iglesia. Psychologist Abraham Maslow, Ahora, el psicólogo Abraham Maslow he's best known for his hierarchy of needs pyramid. es mejor conocido por su pirámide de jerarquía de necesidades. So according to Maslow, Ahora, de acuerdo a Maslow, the most primal need of any human la necesidad más primitiva de cualquier ser humano is our bodily needs, son nuestras necesidades físicas, like breathing. como el respirar. Everybody needs to breathe. Todo el mundo necesita respirar. Like eating Como comer and drinking. y beber. But in the second level of his pyramid, Pero en la segunda capa de su he pirámide, talks about the basic human desire habla sobre el básico
the basic human el desire deseo del ser humano más básico for security and safety. para seguridad y el sentirse seguro. And so he says that as human beings, Dice que como seres humanos we want to feel secure. necesitamos esa necesidad de sentirnos seguros. We want to feel safe Queremos sentirnos y tener esa seguridad where we live, where we donde are, vivimos, donde estamos even about our future. y aún en nuestro futuro. But our question this morning is, Pero la pregunta para esta mañana es, what happens ¿qué ocurre when we allow our need for security cuando permitimos que esa necesidad de seguridad to overpower everything else? gobierne todo lo demás? You know, part of following Jesus Parte de seguir a Jesucristo means that you trust God for your basic needs. significa que tú confías en Dios por tus necesidades básicas. And so you have to seek the kingdom of God Entonces first. tienes que primero buscar al reino de Dios And then all these things y will luego todas follow. estas cosas serán por añadidura. Things like breathing and Cosas eating como and drinking el respirar, comer o beber and safety in our y lives. seguridad en nuestras vidas. In Matthew 6:33, En Mateo 6:33 Jesus said, Jesús dijo, seek first what you're going to eat. busquen primero lo que van a comer. He said, seek first your safety. Dijo, busquen primero su seguridad. No, he said, No. seek first his kingdom Él dijo, busquen primero su reino, and seek his righteousness. su justicia. And then everything else Y will be todo lo provided demás for you. será provisto para ustedes. Look, maybe you haven't heard this before, Tal vez no han escuchado esto but anteriormente, following Christ pero el seguir a Cristo will always have an element of risk and danger. siempre va a tener un elemento de riesgo y peligro. Following Jesus El seguir a Jesús demands holy risk. requiere un riesgo santo. And you might be sitting there and say, that doesn't sound very spiritual. Y tal vez te estés sentado ahí y dices, eso no suena muy espiritual. But risk is actually one of the most spiritual things you could do. Pero el riesgo es algo de lo más espiritual que tú puedes hacer. See, you need to understand this. Tienes que entender esto. Here on earth, Aquí en la tierra, faith looks like risk. la fe se ve como riesgo. But from heaven looking down, Pero desde el cielo hacia abajo, risk is faith converted. fe es riesgo convertido. And so when God sees us taking risks, Entonces cuando Dios nos ve tomando ese riesgo, He is watching us move in faith. Él nos está viendo movernos nosotros en fe. Faith requires risk. Y la fe requiere riesgo. And without faith, it is impossible to please God. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Now you may be sitting there and saying, I'm not the risking type. Ahora tal vez estén ahí sentados diciendo, yo no soy el que se arriesga. But the truth is that life is made out of risk. Pero la verdad es que la vida está compuesta de muchos riesgos. And I think you are the risking type, you just don't know it. Y yo pienso que sí son los que se arriesgan, pero no lo saben. Man, I see people taking risks every day Yo veo a personas arriesgándose todos los días. in areas that they shouldn't be taking risks En in. áreas que no deben arriesgarse Some también. people are having sex before marriage, Hay algunas personas que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. and they're risking a Y pregnancy. ellos están arriesgando un embarazo. They're risking a sexual transmitted disease. Están arriesgando tener una enfermedad a través del sexo. They're risking a broken heart. Están arriesgándose tener un corazón quebrantado. Every day people take risks. Todos los días las personas toman riesgos. Man, so many people get behind a wheel drunk, Muchas personas se ponen detrás del volante borrachos and they're risking an y accident. están arriesgando un accidente. They're risking death, even murder. Están arriesgándose a muerte o asesinato. Others take risks in their marriages. Otros arriesgan el matrimonio. They do it by not acting married. Lo hacen al no actuar como casados. They flirt with the sister across the church, Coquetean con la hermana ahí en la iglesia, acting like if they weren't married, actuando como si no estuvieran casados, opening their heart to someone who's not their husband or their wife. abriendo su corazón a alguien que no es su esposo o esposa. I see students risking their futures Yo veo a estudiantes arriesgando su futuro when they don't care about doing homework or cuando ellos showing no up les to class. importa hacer tarea o ir a la clase. Others of us are risking an accident Otros de nosotros arriesgamos un accidente when we are texting and cuando driving. estamos texteando y manejando. We take risks all the time. Tomamos riesgos todo el tiempo. Some of us show up late to work. Algunos de nosotros llegamos tarde al trabajo We steal from work. y robamos del trabajo. We're risking our jobs. Estamos poniendo en riesgo nuestro trabajo. Other people, they risk by doing extreme sports. Otros arriesgan a hacer deportes extremos, They skydive. como They paracaidistas, bungee jump. saltan bungee. And my favorite, going off-road. Y mi Yeah. favorito, ir en la carretera
fuera de la carretera. Yeah, I love how Pastor Tony reacts when I go off-road. Y me encanta cómo el pastor Tony reacciona cuando yo me salgo de la carretera. Can I tell him the story, ¿Les Pastor? puedo contar la historia, pastor? No? Okay, ¿No? I'm still telling Ok. him. De todas maneras lo voy a contar. Poor guy just sits in the truck. El pobre hombre simplemente se sienta oh my God. ahí en la camioneta. No. Oh my God. Ay, Dios mío. Oh no. No. I, no. Ay, oh my God. ay, Dios mío. I love how my mom reacts Y when me we go encanta off-road. cómo mi madre reacciona cuando me salgo de la She carretera. just laughs. Ella simplemente se ríe. I like how my dad reacts when Me we go encanta off-road. cómo mi padre reacciona cuando nos salimos de la carretera. Silence. Silencio. And he's holding off to the seatbelt. Y se agarra del cinturón de seguridad. Dad, you all right? Padre, papi, ¿estás bien? We take risks all the time. Tomamos riesgos todo el tiempo. All the time we're Todo el taking tiempo risks. estamos tomando riesgos. But those are not the risks I'm talking about. Pero de esos riesgos no estoy hablando. I'm talking about a sanctified risk. Yo estoy hablando de un riesgo santificado. I'm talking about the risks that we take for God. Yo estoy hablando acerca de los riesgos que tomamos para Dios. I'm not telling you to go and take out risks outside of God's framework for you. Yo no les digo que vayan y se arriesguen afuera del margen de Dios que tiene para ustedes. Not No, an unrestricted adventure no una aventura sin restricciones, where you might get mentally or physically hurt. donde se dañen físicamente o mentalmente. I'm talking about taking a risk for Christ. Yo estoy hablando acerca de tomar un riesgo para Cristo. Take a risk in receiving Christ, Tomar un riesgo en recibir a Cristo. in living for Christ, En vivir para Cristo. in serving En Christ, servir a Cristo. in bringing someone to Christ, En atraer a alguien a in Cristo. inviting someone to church, Invitando a alguien a la iglesia. in giving control of your life to Jesus, Entregándole control de tu vida a Jesús. in using your gifts, Usando tus in dones. using your talents, Usando tus in talentos. finding your place in ministry, Encontrando tu lugar en el ministerio. in answering the call, En responder el in llamado. going to Bible school, Ir al instituto bíblico. going as a missionary. Y yendo como misionero. That's the type of risk I'm talking about. Ese es el tipo de riesgo que estoy hablando. I'm talking about the risk of failure. Estoy hablando acerca del riesgo del fracaso. I'm talking about the risk of El embarrassment, riesgo de ser avergonzado. the risk of not being good at it, El riesgo de no ser bueno en hacerlo. the risk of change, El riesgo del cambio. the risk of loss of El control, riesgo de la pérdida del control. the risk of loneliness, El riesgo de estar the solo. risk of a El relationship, riesgo de una the relación. risk of pain, El riesgo de the dolor. risk of being mocked. El riesgo de ser burlado. Look, I read a poem that absolutely fits right here. Encontré un poema que cabe aquí. It says this: Dice lo siguiente. to laugh is to appear looking like a fool. El reírse es como aparentar ser un tonto. To weep is to risk appearing sentimental. El llorar es aparentar ser sentimental. To reach out is to risk involvement. El alcanzar es arriesgarse e involucrarse. To put your dreams before a crowd is to risk ridicule. Poner tus sueños delante de una muchedumbre es arriesgar el ser ridiculizado. But a person Pero una persona who risks nothing que no arriesga nada is one who does nothing. es alguien que no hace nada. Oh, you may avoid suffering and sorrow, Aunque puedas evitar el sufrimiento y la tristeza, but you will never learn. pero nunca vas a You will aprender. never feel. Nunca vas a sentir. You will never change. Nunca vas a You will cambiar. never grow. Nunca vas a You will crecer. never love. Nunca vas a amar You will never live. y nunca vivirás. A person chained to safety Una persona que está encadenada a la seguridad makes you a slave to guarantees. te hace un esclavo a las garantías. A person who risks is truly free. Una persona que en verdad se arriesga es verdaderamente libre. Risk is faith converted. El riesgo es fe convertida. And God can take a risk and Sí. do mighty things with them. Dios puede tomar un riesgo de hacer cosas maravillosas And con eso. nothing will happen Y nada va a in ocurrir the church or out of the church dentro de la iglesia o fuera de ella, unless there are people willing to take great risks. al menos que haya personas dispuestas a tomar grandes riesgos. Because it is impossible to please God Porque es imposible agradar a Dios without faith. sin la fe. And so to move from good to great in God's Entonces, eyes, de movernos de bueno a grandiosos we en have los to ojos take de Dios, holy risks. tenemos que tomar riesgos santos. But secondly, if you're taking notes, Pero segundo, si están tomando notas, this is the second thing we need to understand about faith. eso es lo segundo que tenemos que entender acerca de la fe. That real faith is exemplified in the Holy Bible. La verdadera fe se ejemplifica en la Santa Biblia. You know, this book here ¿Sabes? Este libro aquí is a book about people
taking risks. Se trata de personas tomando Now, riesgos. that doesn't sound very spiritual, does it? Ahora eso no suena muy espiritual, ¿verdad? It's because on earth, Es porque en la tierra faith looks like risk. la fe se ve como un riesgo. And so heaven calls it Entonces faith. el cielo lo llama fe. It is difficult to find a follower of God in here Es difícil encontrar un seguidor de Cristo aquí who did not take big risks. que no tomó grandes riesgos. Chuck Swindoll wrote, Chuck Swindoll dijo, "In vain I have searched the Bible, en vano he buscado en la Biblia, looking for examples of early believers buscando ejemplos de creyentes primitivos, whose lives were marked by rigidity, cuyas vidas fueron marcadas por rigidez, predictability, predictibilidad, inhibition, inhibición, dullness, tacaño and caution. y también precavidos. Fortunately, Afortunadamente, grim, frowning, joyless saints in scriptures are conspicuous by their absence. los santos sombríos, fruncidos y sin alegría en las escrituras son constantemente por su ausencia. Instead, En cambio, the examples I find los ejemplos que he encontrado are adventurous, son de, risk-taking, enthusiastic, and authentic believers son de creyentes aventurosos, arriesgados, entusiastas y auténticos, whose joy was contagious, cuya alegría era contagiosa, even in times of trial. incluso en los tiempos de prueba. Their vision was broad even when death drew near. Su visión era amplia, aunque cuando la muerte era cercana. Rules were few and changes were welcomed. Las reglas eran pocas y los cambios eran bienvenidos. The contrast between them and now is staggering. Ahora el contraste entre entonces y ahora es asombroso. So you need to understand Entonces that tenemos que this entender book is about people who took risks. que este libro se trata de personas que tomaron riesgos. The whole story in the New Testament Toda la historia en el Nuevo Testamento started with a young engaged couple empezó con una pareja comprometida who chose to believe an angel, que escogieron creerle a un and they ángel were willing to risk their lives, y ellos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas, their su reputation, reputación and their future as well. y su futuro también. Think about the first worshipers. Piensa en los primeros alabadores, The shepherds risked their job. los que apacentaban el rebaño, ellos arriesgaron su trabajo By being the first to worship Jesus. al ser los primeros en adorar a Jesús. Think about the wise men. Piensa en los hombres sabios, los They magos. risked their money, their fortunes Ellos arriesgaron su dinero, toda su to fortuna find Jesus. para encontrar a Jesús. Think about John the Baptist. Piensa en Juan el Bautista. That guy risked absolutely everything. Ese hombre arriesgó todo. And when the church began in the book of Acts, Cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, you find that these new believers filled by the Spirit encontramos que esos nuevos creyentes llenos del Espíritu Santo were people who took risks. eran personas que tomaron riesgos. In Acts chapter 4, En Hechos 4, Peter and John were arrested. Pedro y Juan fueron arrestados. They were arrested. Arrestados. Oh, arrastrados. They were arrested. Fueron arrestados. And they said in Acts chapter 4, Y ellos dijeron en Hechos capítulo 4, verses 19 and 20, versículos 19 y 20. what is right in God's eyes? ¿Qué es lo justo delante de los ojos de Dios? You be the judges. Ustedes sean los jueces. As for us, Para we nosotros, can't help speaking about what we have seen and heard. no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. I mean, they had to preach the gospel. Ellos tuvieron que predicar el evangelio, Even if they risked going to jail. aun si arriesgaban ir a la cárcel. And you would think when they put Peter and John in jail, Y pensarías que cuando pusieron a Pedro y Juan en la cárcel, that the other Christians, they went to some room and they hid. que los otros cristianos fueron a una habitación y se escondieron. And they said, oh, they put dijeron, Peter and John in jail. Ay, Let's go pusieron hide. a Pedro y a Juan en la cárcel, vamos a escondernos. No, but the Bible tells us Pero no, la Biblia nos dice in Acts 4:29, en Hechos 4:29, and they prayed, it says. dice que ellos oraron. It says, consider their threats and enable your servants to speak your word
with great boldness. Dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. See, they prayed ¿Ves? Ellos oraron. and they said, give us boldness, Dijeron, God. danos audacia, Señor. I mean, we're chickens. Somos We're gallinas. scared to go to jail. Tenemos temor el ir a la We're cárcel. scared to be mocked. Tenemos temor ser burlados. But they prayed Pero ellos oraron after they saw Peter and John in jail. cuando vieron a Pedro y a Juan en And la they cárcel. said, Lord, give us Ellos, boldness Señor, haznos audaces so that we can take risks para for tomar God. riesgos para el Señor. By the time you get to Acts chapter 15, Al momento que llegamos a Hechos 15, it was time to send some missionaries out. era tiempo de enviar a unos misioneros. And the Bible tells us in Acts 15, Y la Biblia nos dice en Hechos 15, verses 25 and 26, versículos 25 y 26, that the credential that they were looking for in these men que las credenciales que ellos buscaban en estos hombres was risk. eran de ser arriesgados, tomar riesgos. Right here in verse 25, Aquí en el versículo he 25 says, we agreed to choose some men dice, tuvimos en común de acuerdo en escoger algunos and hombres send them, y Paul and enviarlos Barnabas. a Pablo y Bernabé. And then verse 26, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Dice quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Think about that. Piensa en eso. That was their credential. Esas eran las credenciales. Hey, we need to send somebody out. Necesitamos enviar a alguien. Okay, let's make sure that Okay. they have a degree from Bible college. Vamos a asegurarnos Okay? que tengan un diploma del Instituto Bíblico. Let's make sure Que hay que that they asegurarse look Christian and talk que Christian. ellos se vean como cristianos y que hablen como cristianos. no, they said, ellos dijeron, We know a couple of guys conocemos a un par de hombres who are crazy for Jesus. que son unos locos por Jesús They just have a way of risking their y lives ellos for tienen una Jesus. forma de arriesgar su vida para Jesús. All right, let's send them out. Así es que ahora vamos a enviarlos. I love that. Y me encanta eso. The Bible is filled with these type of people. La Biblia está llena de este tipo de personas. When you get to Romans 16 and verse 4, Cuando llegamos a Romanos 16:4, Paul is thanking for some people who have helped him in his ministry. Pablo está siendo agradecido por algunos que le ayudaron en el ministerio. And right here he says, I want to thank Aquila and Priscilla Quiero darle gracias a Aquilas y Priscila because they risked their lives porque for me. ellas arriesgaron su vida por mí. When you read in Philippians chapter 2, Cuando leemos en Filipenses 2, in verses 29 and 30, en versículos 29 y 30, Paul again is thanking this Pablo- guy named Epaphroditus. una vez más habla, le da gracias a este hombre llamado And Epaphroditus, Epifaditas. something like that. And Algo then así. verse 30, Y en el versículo 30 he says this guy risked his life dice, él arriesgó su vida to make up for the help you yourselves could not give me. para hacer por la ayuda que ustedes no me pudieron dar. What may seem like a risk here on earth, Lo que parece ser un riesgo aquí en la tierra, from a heavenly perspective, desde una perspectiva del cielo, it is seen as faith. se ve como fe. Faith is risk converted. Fe es el riesgo convertido. Church people are not going to come to Christ Iglesia, la gente no va a venir a Cristo unless we're willing to take a risk. al menos de que nosotros estemos dispuestos a tomar riesgos. God is calling us to put our faith into El action. Señor nos está llamando a poner nuestra fe en acción. And it is difficult to read this book Y cuando sea difícil leer este libro and find people who did not take risks for God. y encontrar personas que no tomaron riesgos para el Señor, God is calling us to move from good to great, Dios nos está llamando a tomar riesgos de movernos de buenos a grandiosos, to take great risks. para tomar grandes riesgos. And so the third thing, if you're taking notes, Entonces lo tercero, y si están tomando that you need notas, to understand about faith que tienen que entender acerca de la fe, is that real faith Es que- bears fruit. la verdadera fe da fruto. Real faith bears fruit. La verdadera fe da fruto. You know, taking great risks Tomar grandes riesgos means to put your faith in Jesus Christ to work. significa poner la fe en Jesucristo en obra. Okay, now listen to me. Ahora, escúchenme. If you claim to have faith in Jesus, Si ustedes dicen tener fe en Jesucristo, then there must be some action proving that faith. entonces debe de haber un tipo de acción que está comprobando esa fe. Look, it is in Matthew chapter 21 Es en Mateo 21, where Jesus is walking with his disciples donde Jesús está caminando con sus discípulos early in the morning. muy temprano en la mañana. He's walking back to the capital city, Él camina Jerusalem, a la capital de Jerusalén and he is hungry, y él tiene hambre, like Pastor Henry all the time. como el pastor Henry todo el tiempo. And he saw a fig tree. Y vio una higuera.
Now, this is not a fig tree, but it's all I Ahora, could find. esta no es una higuera, pero esto es lo que encontré. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that he went to the fig tree to get some figs que to eat. fue a la higuera a agarrar unos higos para comer. And he thought that there was going to be some figs Y there. él pensó que iba a haber unos higos ahí. I was reading about fig trees, Estaba leyendo acerca de los higos. and it's a tree that grows leaves and fruit at the same time. Y es un árbol que crece a hojas y también higos al mismo tiempo. And so, if there is leaves, Entonces, si hay hojas, it means there is what? significa que hay Fruit. ¿qué? Fruto. And so, the Bible tells us that he went Entonces, to that fig la tree. Biblia nos dice que fue a esa higuera, I'm hungry, dijo, tengo hambre, and then he couldn't find any fruit. y no podía encontrar fruto. Nothing. Nada. It was just leaves. Eran simplemente unas hojas. That's it. Eso es todo. And so, Jesus gets angry. Entonces Jesús se enoja. I love those two things about this Y me story, by the way. encanta estas dos cosas acerca de esta historia. Jesus is hungry, Jesús tiene hambre and he's angry. y se enoja. Anybody relate? ¿Alguien puede relacionarse All right. con eso? Muy bien. So he gets angry, Entonces se enoja and he looks at the tree, y ve al and, árbol and he says, may you never give fruit again. y dice que nunca más des fruto. Now, he didn't curse the tree, Ahora no maldijo el árbol, so he didn't say, die. entonces no dijo muérete, No, he said, dijo may you never give fruit. que nunca des Again. fruta más. And then the tree withered. Entonces el árbol se secó. And then the disciples asked, what Y happened? los discípulos preguntaron, ¿qué pasó? Why did the tree wither? ¿Por qué es que se secó este Well, árbol? the tree withered Pues el árbol se secó because it didn't do what it was supposed to do. porque no hizo lo que tenía que hacer. What is the purpose of a fig tree? ¿Qué es el propósito de una higuera? To give figs. Dar higos. And so if the tree was not giving figs, Entonces si el árbol no estaba dando higos, then it was going to dry up. entonces se iba a secar. Look, that happens with many Christians today. Eso ocurre con muchos cristianos en el día de Many hoy. Christians today are Muchos just cristianos leaves, en el día de hoy son simplemente hojas and there is no fruit. y no hay fruto. They are chained to safety, Están encadenados a la and they seguridad never do anything y in ellos faith. nunca hacen nada en fe. Be careful, Tengan cuidado, because Christians are like trees. porque los cristianos son como los You're árboles. called to give fruit. Son llamados a dar You're fruto, called to serve. llamados a You're servir, called to love. llamados a amar. But if you don't do anything, Pero si no hacen nada, you will dry up. se van a secar And then you will come to church. y luego van a venir a la You will iglesia. sit. Se van a sentar And people think you're a y Christian la gente piensa que son cristianos because they see leaves. porque ven hojas. And they think there must be some fruit in Piensan, there. debe de haber fruto ahí. But in reality, Pero you're so dry. En realidad estás tan seco. Christians Cristianos are to live by faith. deben vivir por la fe. And how do we know that someone has faith? ¿Y cómo es que sabemos que alguien tiene fe? Show us your fruit. Demuéstrame el fruto. That's how we know somebody has faith. Así es como sabemos que alguien tiene fe. Real faith La verdadera fe bears fruit. da fruto. There has to be something in our behavior Tiene and que in our haber actions algo en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, that prove the fact que comprueba el hecho that we have faith de que in Jesus tenemos Christ. fe en Jesucristo. And so when Jesus looks at your life today, Entonces cuando Cristo vea tu vida en el día de hoy, does he find anything? ¿encuentra algo? Does he find anything? ¿Encuentra algo? Are you leaves ¿Eres hojas or do you give fruit? o das fruto? I hope that this morning Espero que esta mañana we're not just leafy Christians, no seamos unos cristianos con hojas, but that we would be Christians pero que seamos cristianos who bear que den Fruit. fruta, because that delights Jesus. porque eso deleita al Señor. Jesus says there's a need in the Jesús community, dice, hay una necesidad There's en a la comunidad, need. hay una necesidad in the church. en la iglesia, There's a need in the world. hay una necesidad en el And he mundo comes to your life. y viene a tu vida. All right, I can use that. Puedo usar esto, I can use that. puedo usar esto. And you know what's the awesome thing about bearing fruit? Y sabes lo maravilloso de dar fruto. The more that fruit is given, Entre más fruto das, the more it gives. más da And the more it gives. y más da. And so, is your life leaves or is it Entonces, fruit? ¿es tu vida hojas o fruto? I love Psalm chapter 1. Me encanta el Salmo 1. It says this. Dice lo siguiente. It says, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, or stand in the way of sinners,
ni se detiene en la senda de los or pecadores, sit in the company of mockers, ni cultiva la amistad de los blasfemos, but whose delight is in the Lord. sino que en la ley del Señor se deleita, And he meditates on his law day and night. y día y noche medita en ella. This person is like a tree Es como el árbol plantado planted by streams of water, a la orilla de un río, which yields its fruit in season, que cuando llega su tiempo da fruto, and whose leaf does not wither. y sus hojas jamás se And marchitan. whatever they do, Todo lo que hace they prosper. prospera. God is calling us to action. Dios nos está llamando a la acción. Faith is not inactivity. Fe no es inactividad. We got to do something. Tenemos que hacer algo. Is it going to be hard? Yeah. ¿Va a ser difícil? Claro. Is it going to take time? ¿Va a tomar Yeah. tiempo? Claro. Absolutely. Absolutamente. Is it going to require risk? ¿Va a requerir riesgo? Yes. Sí. You know, Mark Twain once said, Mark Twain una vez dijo, 20 years from now, 20 años de ahora, you will be disappointed Vas with a the ser- things you didn't do decepcionado de las cosas que no hiciste, rather than the things that you did. en vez de las cosas que hiciste. God's calling you to action, Dios nos está llamando a actuar, to take risks. a tomar riesgos. You know, I was actually did some math this week, Hice unas matemáticas en esta semana. and if I were to live to 80 years old, Si yo fuera a vivir hasta los 80, because Moses says in Psalm 90, verse porque 10, Moisés dice en Salmos 90:10 that the length of our days is 70 years or 80, que tal vez lleguemos hasta los 70 o 80 años de edad. right? So I'm pushing to 80, Entonces ya casi llego a los 80, right? ¿verdad? No. I hope I reach O 80. espero llegar a los 80. Yeah. Right? And so I was doing some math and I was Entonces thinking, yo estaba haciendo matemáticas, okay, estaba let's pensando, say I do live to 80. digamos que yo llegue a los 80. I found out that I have 15,002 days left. Me di cuenta que tengo 15,002 días From today, desde el día de hoy. I have 15,002 days left. Tengo 15,002 días. Look, if you're 20 years old, Si tienes 20 años de edad, you have 21,942 days left. tienes 21,942 días. If you're around 30 years old, Si tienes alrededor de 30 años de edad, you have 18,289 days. tienes 18,289 días. If you're about 40, Si tienes unos 40, you have 14,637 days. tienes 14,637 días. If you're 50, Si tienes 50 años de you edad, have about 10,984. tienes unos 10,984. If you're 60, Si tienes 60, you have 7,332. tienes 7,332 días. If you're 70, Si tienes 70, we won't do the math, just trust in the Lord. no haremos las matemáticas, simplemente confía en el Señor. Look, here's the point. Here's the point. Aquí está el punto. That's all we have left. Eso es todo lo que tenemos. What are we going to do with it? ¿Qué vamos a hacer? But wait a minute. Wait a minute. Pero párate, detente. We have to think about this. Tenemos que pensar en esto. No one here Nadie aquí has a guarantee tiene la garantía that they'll live to 80. que van a vivir hasta los 80. In fact, De hecho, you may die today tal vez mueras el día de hoy or tomorrow. o mañana. So stop worrying about the day you'll die Así es que para de preocuparte cuándo es que morirás. and do something for Jesus today. Y haz algo para el Señor hoy. Everybody got to be clapping. Todos Everybody. tienen que estar aplaudiendo, todo el mundo. That was good. Eso estuvo bueno. Look, your time here on earth is valuable. Tu tiempo aquí en la tierra es valioso. It's valuable because it's limited for everybody. Es valioso porque es limitado para todos. If you're 20, Si or tienes if you're 20 70, o tienes 70, oh, it's valuable. es valioso. The 20-year-old could die first. El de 20 años puede morir primero. In Ecclesiastes 11:4 it says, En Eclesiastés 11:4 dice, whoever watches the wind will not plant. Dice- Whoever looks at the clouds will not reap. dice, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. We can't be that person. No podemos ser esa persona. Just looking up into the sky. Simplemente viendo hacia el cielo. Oh, Lord, I know Ay, you're going to do Señor. something great in my life. ¿Cuándo vas a hacer algo grande en mi vida? Oh, look, the cloud, it looks like a bunny, a bunny.
Ay, mire, esa nube se ve con un conejito. And we're just daydreaming. Y simplemente estamos soñando. We never do anything. Y nunca hacemos nada. Look, what the proverb is telling us is this. Lo que el proverbio nos dice diciendo es esto. Stop being overly cautious. Para de ser cauteloso. The farmer who waits for the most opportune moment El granjero que espera al momento más oportuno to plant para plantar, when there is no wind cuando no hay aire, viento, or when there is nothing that can ruin it, o cuando no hay nadie que pueda arruinarlo, then he would never plant. entonces nunca plantaría. And so the writer here is exhorting us. Entonces el escritor aquí nos está exaltando, The exhortando conditions are never going to be que las perfect condiciones nunca van a estar perfectas to do something for God. para hacer algo para Dios. It's true. As we look up, it may rain. Y sí, a medida Like que today. miramos hacia arriba puede llover como el día de hoy. There may be wind and it can destroy Tal what vez we plant. haya viento y puede destruir lo que plantamos. But just as well, Pero así mismo, it may not rain. tal vez puede que no llueva. And so the proverb is telling us, Entonces el proverbio nos dice, don't play it safe. no juegues cautelosamente, Take risks. toma riesgos. There's never a perfect time for something. Nunca hay un tiempo perfecto para algo. Don't put what God has placed in your heart another day. No pongas lo que Dios ha puesto en tu corazón para otro día. Look, there's no perfect time to have kids. No hay un momento perfecto para tener hijos. We'll never have enough money Nunca vamos a tener suficiente or dinero energy o or energía patience. o paciencia. Once you have kids, Ya que tienes hijos, don't wait for the right time to No. raise them. esperes al momento adecuado para criarlos. Don't wait for the right time to spend time with them. No esperes al momento adecuado para pasar tiempo con ellos. Before you know it, they're all grown up. Antes de que lo sepas, ya crecieron. If you're married, Si eres casado, don't wait to be the husband you need to be. no esperes a ser el esposo que debes de ser. Don't wait to be the wife God's calling you to be. No esperes a ser la esposa que Dios te ha llamado a ser. Don't wait until you have spare time next year. No esperes a que tengas tiempo para el siguiente año. Don't wait until you have the right money. No esperes a que tengas el dinero adecuado. Don't wait until your health is better. No esperes a que tu salud esté mejor. Start now. Comienza ahora. The conditions will never be perfect. Las condiciones nunca van a ser God perfectas. is looking for people who step out in faith Dios está buscando a personas que tomen ese paso de and fe seize the day. y tomen ventaja del día. Have you ever heard the phrase carpe diem? ¿Han escuchado alguna vez la frase carpe diem? It's the old rabbinic phrase Es la frase rabínica that means que significa, if not now, then when? si no ahora, ¿cuándo? If not you, then who? Si no tú, entonces ¿quién? It's going to require a risk. Eso requiere un riesgo. And all of the things are not going to be perfect. Y todas las cosas no van a estar perfectas. God is calling you to put your faith into action. Dios te está llamando a poner tu fe en acción. No more excuses. No más excusas. If God's placed it in your heart, Si Dios ha puesto en tu corazón, do it. hazlo. A lot of people ask me, Pastor Steve, how do I know it's God? Ahora mucha gente me pregunta, Pastor Steve, ¿cómo es que sé que es Dios? And so I tell them, do it, Entonces le digo, hazlo and we'll find out. y vamos a descubrir. We like to talk Nos gusta hablar big Christianity. gran cristianismo. Oh, the Lord has placed in my heart Ay, el Señor ha puesto en mi to corazón plant a church. de plantar una iglesia. But I don't know if it's the Lord. Pero yo no sé si es el Señor. Well, you know how you find out? ¿Sabes cómo es que puedes descubrir? You take a risk Tomas un riesgo and you go plant a church. y vas y estableces una iglesia. We're so easy to believe the lie of Satan. Somos tan fácilmente en creer la mentira de Satanás. Is that really God? ¿En verdad fue Dios? Let's find out. Vamos a descubrir And let's take holy risks. y vamos a tomar riesgos santos. Because real faith Porque la verdadera fe shows something for it. demuestra algo. There's fruit. Hay fruto. So if you say that you believe in God, Entonces, si tú dices creer en Dios, if you say there's nothing impossible for God, si tú dices que no hay nada imposible para Dios, if you say that greater is He that is in you than he who's in the world, si dices que mayor el que está en mí que el que está en el mundo, then step out in that faith. entonces hay que salir en esa fe. And God's going to honor your Y faith. Dios va a honrar tu fe. Let me say amen. ¿Cuántos dicen amén? All right, let's begin to close. Vamos a terminar a concluir. We're going to begin to close. Vamos a comenzar a concluir. And we'll ask our worship team to please come forward Y at vamos a this pedirle a time. nuestro grupo de alabanza que pase.
And I want to finish with this idea here. Y quiero concluir con esta idea aquí. And if you're taking notes, would you write this Y down? si están tomando notas, escriban esto. Real faith overcomes fear. La verdadera fe supera el temor. Real faith overcomes fear. La verdadera fe supera el temor. You know, I have found that the enemy of faith He encontrado que el enemigo de la fe is fear. es el temor. Is fear. Es el temor. Often people ask me, A menudo la gente me pregunta, how did you choose a career in pastoring? ¿cómo escogiste una carrera en el pastorado? And I'll answer with a smile and say, Y yo respondo con una sonrisa y digo, I didn't choose this. yo no escogí esto, I was called to this. fui llamado a esto, I was called to this. fui llamado a esto. And then I'll follow it up with this. Y luego sigo con esto. I'll say, when I was young, Digo, cuando fui joven, when I was a teenager, cuando era un adolescente, I didn't know I was going to be a pastor. yo no sabía que iba a ser un pastor. I just had perhaps this sense of a call. Yo simplemente tenía este sentido de un llamado. But with every step I took, Pero con cada paso que tomé, it became clearer. vino a ser más claro. Then I took another step of Y luego faith, tomé otro paso de fe. and the picture became clearer. Y esa foto vino a ser más clara. You know, God doesn't always show you the finished picture. Dios no siempre te va a mostrar el retrato completo. But with every step of faith, Pero con cada paso de fe, with every step of risk, con cada riesgo, faith opens up the view la fe pone en claro, a little bit clearer where He wants you to hace un go. poco más claro donde quiere que tú vayas. But faith requires risk. You have Pero to la take fe those steps of requiere risk. riesgo y necesitas tomar esos pasos de riesgo. C.T. Studd once said, C.T. Studd una vez dijo, the gamblers for gold are many, los que apuestan para el oro son muchos, but the gamblers for God are so few. pero los que apuestan para Dios son tan pocos. Where are the gamblers for God? ¿Dónde están los que apuestan para Dios? And sometimes fear Hay veces que el temor just keeps you away. nos mantiene alejados. I remember years ago, Recuerdo hace años, I felt in my heart that God called me to go to Peru sentí en mi corazón que Dios me estaba llamando a ir al Perú on a short-term missionary trip. en un viaje misionero a corto plazo. And when I shared this with my family and friends, Y cuando compartí eso con mis familiares y amigos, you need to understand my family. tienes que entender a mi familia. We play around with everything. Jugamos con todo. And I'm super picky about my food. Soy muy picky, muy delicado Delicado. en lo que como, I'm very delicate about my food. muy delicado en lo que como. And so they know this. My family knows this. Entonces mi familia sabe esto. And so I told them, hey, I'm going to go up to the middle of nowhere. Entonces yo les dije, voy a ir al medio de la nada. I'm going to be ministering to some Quechua people. They don't even speak Spanish. Voy a hablar con unas personas quechua que ni siquiera hablan español. I don't know where I'm going to sleep No sé dónde voy a dormir or what I'm going to eat. o qué voy a comer. And then they said, Entonces dijeron, Uy, ay, Steve, you're so picky about your food. eres tan delicado de tu You're going to comida. die of hunger. Vas a morir de hambre. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? And I started thinking, you know what? Yeah, Comencé a man. pensar, ay, sí. What if I have to eat like guinea pig or ¿Qué something? tal si tengo que comer A guinea pig. un guinea pig, un conejo de indias? Or, you know, because we have been brought up to believe, Porque hemos criados a creer right, that if you're going to serve God, que si vas a servir a Dios, then God's going to make it as difficult as possible. entonces Dios lo va a hacer lo más He's imposible. going to make you suffer. Va a hacerte que sufras. Because then it sounds good when you preach it. Porque suena muy bien cuando predicas. No, I'm not saying that God is going to eliminate everything. Ahora no estoy diciendo que Dios va a eliminar todo. What I am saying is Lo that que sometimes estoy diciendo es que hay veces we overestimate the fear. sobreestimamos el temor. We fear more than we ought to. Tememos más de lo que tenemos que temer. And so I went to Peru like this. Entonces yo fui a Perú así. Before I left, I ate like a huge steak. Antes de irme yo me comí un bistec grande. I said, this should hold me up for at least the first week. Y dije, esto me va a mantener por lo menos por la primera semana. Because I was so fearful. Porque tenía mucho temor. Now, when I got to Peru, Ahora cuando llegué al Perú, when I got to Lima, cuando llegué a Lima,
When we went to our first restaurant, y fuimos a nuestro primer restaurante, you know what I saw on the menu there? ¿sabes lo que vi en el menú ahí? Arroz y huevo. Arroz y huevo, rice and eggs. My favorite food in the entire world. Mi comida favorita en todo el mundo. And so I said, I better eat this Dije, because voy a comer esto porque tomorrow when I start going up to the mañana cuando mountain, suba a la montaña I'm going to have to eat something weird. So voy a tener que comer algo raro, así es que I, a lot of egg, a lot of rice. mucho huevo, mucho arroz. The next day we got in the bus. Al siguiente día nos fuimos al autobús. Long ride, like 16 hours. Manejamos como unas 16 horas. And so we would stop to Es eat. que nos deteníamos a comer. We stopped in the middle of nowhere. Nos deteníamos en el medio de la nada. And it was a food that was included with the bus ticket. Y la comida estaba incluida con el boleto del autobús. So I didn't have a choice Así es que no tenía opción what to eat. en qué comer. So when we sat down, Entonces cuando nos sentamos a you're comer, not going to believe it. no lo van a creer. Rice and eggs. Arroz y huevo. I said, Lord, thank you. Señor, gracias. I need to fill myself up because Necesito llenarme porque next week, I la don't know. siguiente What semana no sé. We finally made it to the Quechua Y people. finalmente llegamos con los quechuas. And there I was, and this little people don't even speak Spanish. Y ahí me encontraba con estas personas bajitas que ni siquiera hablaban español. They live in little huts. Vivían en unas chozas pequeñas. I have to go like this to get into their house. Tenía que hacerme así para entrar a sus They casas. invited us to dinner. Nos invitaron a cenar. I sat down, Me senté. and I said, okay, here it goes. Dije, This is okay, what my aquí- family's been telling me about. Aquí es de lo que la familia me ha estado alertando. Here comes that weird food. Esta comida rara. Lord, I'm ready. Señor, estoy listo. You're not going to believe it. No van a creer. Rice and eggs. Arroz y huevos. And I said, you know, I'm going to have to eat this Dije, because voy a tener que tomorrow, comer esto I porque don't know mañana what's no gonna lo happen sé qué va a tomorrow. pasar mañana. They invited us to dinner again. Nos invitaron una vez a cenar. You're not going to believe it. No lo van a creer. I went inside the little house, Me metí a su pequeña casa and again, y una vez más, arroz con huevo. rice and eggs. Now, sometimes I think Hay veces pienso, that's how we are with God. así es como somos con Dios. We exaggerate Exageramos the fear and, the en pain. el temor And we overlook the fact y sobrepasamos el hecho that He has promised to be with us. de que Él ha prometido estar con nosotros, That He's never going to leave us. He's never going to forsake que us. nunca nos deja ni nos abandona. And if there's going to be pain, Y si va a haber dolor, He's going to be right there with you. Él se va a encontrar ahí contigo. If it's going to be difficult, Si va a ser difícil, who cares? ¿qué importa? Because you have His promise. Porque tenemos su promesa. Greater is He that is in you. Mayor aquel que está con nosotros Than que, he que who's está con in the nosotros, world. que aquel que está en el mundo. Maybe you will have to eat some weird food, Tal vez tengas que comer una comida rara, but it doesn't matter. pero no importa. God will provide the grace. Dios va a suplir la gracia. Don't over exaggerate the fear. No exageres en el temor. There is nothing better No hay nada mejor than to serve God. que servir a Dios. There's nothing better. Y no hay nada mejor. So I'm going to ask you to stand. Así que le voy a pedir que se pongan de pie. And as we enter this time of worship, Y a medida que vamos a entrar a este tiempo de adoración, I hope that the Spirit would shake you this morning espero que el Espíritu les conmueva en esta mañana to take great risks a tomar grandes riesgos and to overcome y a sobrepasar el temor in your life. en sus vidas. Perhaps the fear that you have Tal vez ese temor que tenemos is greater es muy grande than God's provision, que la provisión de than Dios, our trust in que God. nuestra confianza en Dios. If Christian life Si la vida did cristiana not require risk, no requería ese riesgo, why did He tell us to put on a helmet? porque es que Él requiere que nos pongamos un casco, Why did He give us a book porque es que nos dio un libro filled with people who risked? lleno de personas que se arriesgaron. How does your life look today? ¿Cómo es que tu vida se ve en el día de hoy? Is it just leaves, ¿Son simplemente hojas or is there fruit? o hay fruto? Can I encourage you Les puedo animar to overcome your fears a que sobrepasen sus temores this morning? en esta mañana. Can you raise your hands to heaven? Pueden elevar sus And manos al let's come cielo before the y Lord. vamos a venir delante del That He Señor, would fill us with valor que Él nos lleve con valor and boldness y audacia to answer the call of para God responder el llamado de Dios in our lives. en nuestras vidas. Amen. Amén.